Bienvenidos al de debate. Pues imagina que llegas a casa después de un día absolutamente agotador. El típico día que no puedes más con tu vida. Exacto. Tu instinto te pide aislarte, un poco de silencio frente al televisor para procesar el estrés. Pero abres la puerta y tu pareja te recibe con, una avalancha de preocupaciones detalladas sobre su propio día. Y ahí es donde salta la chista. Claro, porque lo que parece una crisis de pareja ordinaria o un simple problema de comunicación es en realidad, según el texto que analizamos hoy, un choque planetario. Hoy exploramos el marco conceptual de Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, de John Gray. Y es un marco que nos obliga a plantearnos una dicotomía fascinante. Porque cuando observamos estas dinámicas, nos encontramos con un texto que define unas naturalezas biológicas y psicológicas que son, digamos, inmutables. Sí, naturalezas muy marcadas. Eso es. Y la gran controversia, la pregunta central de nuestro análisis de hoy, es, ¿reside verdaderamente el éxito de este paradigma en la estricta aceptación pasiva de estas diferencias? O por el contrario, las soluciones prácticas que receta el texto exigen en realidad que cada individuo suprima su naturaleza inherente para poder adoptar la del otro. Pues yo sostengo firmemente que el texto es un manifiesto sobre la aceptación incondicional. O sea, propone que abrazar los instintos innatos, como la necesidad de aislamiento en el hombre o de expresión en la mujer, es la única vía funcional para resolver el conflicto. Y todo esto sin pretender cambiar la esencia del compañero. Yo defiendo justo la postura contraria. Si analizamos la evidencia práctica del libro, las resoluciones requieren que los individuos actuemos constantemente en contra de nuestros instintos planetarios. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que obliga al hombre a adoptar la validación emocional típica de Venus y a la mujer a practicar el distanciamiento y establecer límites, algo que es propio de Marte. Bueno, para entender la tesis de la aceptación, creo que tenemos que ir a la piedra angular sobre la que Gray construye todo, el concepto de amnesia selectiva. Un concepto clave, sí. El texto postula que los hombres y las mujeres no chocan porque tengan malas intenciones. Chocan porque olvidan que provienen de planetas distintos y operan bajo mecanismos de autoestima completamente diferentes. El oyente podría preguntarse por qué un simple consejo desata una discusión monumental. Porque la fuente de la autoestima no es la misma. Exactamente. Para un marciano su valía personal se basa en su competencia, en su capacidad para lograr resultados por sí mismo. Pero para una venusina su valía se define a través de sus sentimientos y la calidad de sus relaciones. Claro, establece esos dos polos, competencia frente a conexión. Así es. Por eso la evidencia empírica del texto es tan tajante al condenar cualquier intento de cambiar a la pareja. Advierte explícitamente a las mujeres que no deben formar un comité de reformas del hogar. Qué gran término, por cierto. Es muy gráfico. Cuando ella ofrece un consejo no solicitado para mejorar al hombre, no está mostrando amor en el idioma marciano. Le está diciendo que es incompetente. Y, del mismo modo, el hombre tiene que abandonar su rol de señor arreglotodo. Suprimir su impulso de solucionar. Eso es. Esa tendencia innata a ofrecer soluciones rápidas cuando la mujer solo necesita ser escuchada, choca frontalmente contra la necesidad venusina de conexión. La armonía, según Gray, se logra cuando respetamos que estas naturalezas son estáticas. Reconozco que la descripción de esos arquetipos, la competencia y la conexión, es brillante a la hora de diagnosticar el problema. Pero aquí es donde diferimos radicalmente en cómo opera el libro en la práctica. Te escucho. La verdadera tesis del texto, o sea, el motor de sus soluciones, es la adaptación conductual pura y dura. Tú hablas de naturalezas estáticas, pero fíjate en lo que el libro les pide hacer en realidad. Toma a las venusinas, por ejemplo. Vale. Su naturaleza primaria, según Gray, es nutrir, dar incondicionalmente, sacrificarse por la armonía. Sin embargo, para que no colapsen en el resentimiento, el libro les exige aprender a establecer límites firmes y a recibir. Eso va en contra de su instinto natural de dar. Pero establecer límites no es... Permíteme terminar la idea de la contraparte, porque es igual de flagrante. Por otro lado, tienes a los marcianos. Su respuesta biológica ante una crisis es la resolución activa y silenciosa del problema. Pero Gray les receta que se muerdan la lengua. Bueno, que escuchen. Que repriman esas brillantes soluciones lógicas y que escuchen empáticamente validando las emociones sin dar respuestas. Esa es una tremenda exigencia cognitiva.
No se trata de aceptar pasivamente a tu pareja, se trata de modificar activamente tu propia respuesta instintiva para no herirla. Entiendo tu punto perfectamente, pero fíjate en cómo funcionan realmente estos mecanismos de supervivencia emocional antes de llamarlos modificación activa. Vayamos al ejemplo más gráfico del libro, el procesamiento del estrés y la famosa cueva. Ah, la cueva. Fundamental. El texto explica que, ante la tensión, el hombre marciano retira el 95% de su atención hacia su cueva mental. ¿Y por qué lo hace? Porque necesita un enfoque de rayo láser para resolver un problema. O si no puede resolverlo, distraerse leyendo las noticias para que su mente se recupere. Claro, necesita desconectar. Y ahí el texto establece una regla absoluta. La mujer no debe entrar en la cueva, o será quemada por el dragón. Esto no es pedirle a la mujer que se adapte, es pedirle que acepte una realidad fisiológica y emocional del hombre sin interferir en ella. Es que no te lo compro. Y te diré por qué. Estás mirando solo la mitad de la ecuación, la del hombre dentro de la cueva. Pero a ver, ¿qué pasa cuando el hombre sale de la cueva y se encuentra con una mujer estresada? Pues que tienen que comunicarse. Ya, pero para ella, la respuesta natural al estrés no es aislarse, es verbalizar. Necesita hablar de forma aparentemente desordenada sobre múltiples problemas pasados y futuros. No busca que le hagan un esquema lógico, busca sentir alivio a través de la expresión. Y el hombre tiene que aprender a darle ese espacio. Exacto. El hombre, que por naturaleza está orientado a la eficiencia y al orden, se ve obligado a escuchar esa avalancha, suprimiendo por completo su impulso innato de arreglar la situación. Su cerebro le está gritando, aquí está la solución, y el libro le exige que asienta y valide. Sí, pero... Si eso no es exigirle a un hombre que cambie temporalmente su naturaleza marciana por una postura venusina, pues la verdad no sé cómo llamarlo. Ese matiz es crucial. Pero la conclusión que sacas confunde usar una herramienta con cambiar de identidad. Suprimir el impulso de arreglar no altera su naturaleza de solucionador. Al revés, déjame plantearte la analogía del diplomático. A ver, cuéntame. Imagina un embajador marciano enviado a Venus. ¿Utiliza un manual para entender a una contraparte que tiene un protocolo diferente? El diplomático no pierde su nacionalidad ni su esencia por hablar otro idioma o seguir un protocolo distinto. Simplemente está utilizando una técnica temporal para lograr la paz. Ya, pero sigue siendo un esfuerzo. Claro, pero cuando el hombre marciano escucha en silencio sin ofrecer soluciones, no deja de ser un arreglador. Simplemente se ha dado cuenta, de forma muy inteligente por cierto, de que la solución a este problema específico es escuchar. Aplica la empatía como una herramienta de Marte, no porque se haya vuelto un venusino. Se aleja de esa supuesta aceptación natural. Y llevemos este esfuerzo diplomático a cómo afecta el flujo de la intimidad a lo largo del tiempo. ¿Te refieres a la banda elástica y la ola? Exactamente. Si la cueva es cómo manejan un martes por la tarde cualquiera, las metáforas de la ola y la banda elástica nos explican la dinámica a largo plazo. Gray dice que la intimidad masculina opera como una banda elástica. Sí, que el hombre necesita acercarse mucho. Pero luego, irremediablemente, necesita estirarse y alejarse física y emocionalmente para recuperar su autonomía antes de volver a sentir deseo de intimidad. Mientras que la intimidad femenina opera como una ola, sube llena de amor, pero luego cae al pozo para una limpieza emocional. Y es precisamente la incomprensión de estos dos ciclos lo que destruye tantas relaciones. Diana, cuando el hombre se aleja, porque la goma se estira, a ella se le instruye explícitamente que no lo persiga. Para darle espacio. Ya, pero se le pide que suprima su instinto venusino básico, que es preocuparse por él, acercarse y nutrir la relación en momentos de distancia. En su lugar, el libro le dice, sé autónoma, vete de compras, lee un libro, queda con tus amigas. Bueno, buscar apoyo. Le está pidiendo un ser intrínsecamente orientado a la relación que adopte de repente la independencia estoica y desapegada de un marciano para no asustar al hombre. Pues yo lo veo exactamente desde la orilla opuesta. A la mujer no se le pide que adopte frialdad marciana. Si nos ceñimos a por qué funciona esa estrategia en el texto, vemos que ella sigue siendo puramente venusina. ¿En qué sentido? El libro explica que si ella se muestra infeliz cuando él necesita alejarse, el marciano, que basa su valía en su competencia, se siente un fracasado porque no puede hacerla feliz en ese momento. Al redirigir su inmensa necesidad de conexión hacia sus amigas o hacia salir de compras, ella no se vuelve distante. Se distrae, básicamente. Simplemente está buscando otra fuente de conexión para liberar de esa presión a su pareja.
Es una estrategia de gestión de recursos emocionales. Gray es muy claro. Convertir al hombre en la única fuente de apoyo lo asfixia. Ya. Ella sigue siendo una ola, pero está rompiendo en otra orilla temporalmente para que la banda elástica recupere su tensión. Es puro respeto por la biología del otro, no una renuncia a la propia. Me parece fascinante que llames gestión de recursos a lo que en la práctica es un blindaje emocional. Y el texto nos da un ejemplo clínico donde este supuesto respeto biológico choca de frente. El caso de Jim y Susan. Un caso interesantísimo. Es el paradigma de esta tensión. Susan quería el divorcio tras 12 años de dar y dar en exceso, un comportamiento hipervenusino de manual. Y la resolución de este matrimonio no consistió en que Susan fluyera más como una ola. Para salvar la relación, Susan tuvo que practicar de forma activa y dolorosa el establecimiento de límites. ¿Porque estaba agotada? Claro. Tuvo que aprender a interrumpir a Jim, a decir un no rotundo a sus peticiones y a retirarse de la habitación si él era desconsiderado. Confrontación directa, fronteras estrictas y priorización del propio bienestar por encima de la armonía. Son atributos marcianos. Entiendo por dónde vas, pero... Y Jim, por su parte, tuvo que sentarse y absorber el resentimiento acumulado de su mujer sin sacar la espada para defenderse, algo contraintuitivo para un marciano. Ambos sanaron la relación integrando la polaridad opuesta. Cuidado con la lectura superficial de ese caso, porque la mecánica de por qué Susan estaba resentida desmonta esa teoría, y aquí es vital introducir otro de los grandes conceptos mecánicos de Gray, el sistema de puntuación. Los puntos, cierto. Para un marciano como Jim, los puntos se basan en la magnitud del esfuerzo. Si él trabaja duro y paga unas buenas vacaciones, cree que ha conseguido 50 puntos de golpe, y asume que con eso tiene crédito para no tener detalles durante meses. Un modelo muy eficiente desde su perspectiva, la verdad. Exacto. Pero para una venusina como Susan, el sistema de puntuación no discrimina por magnitud. Cada gesto de amor valen exactamente un punto. Unas vacaciones en Hawái valen un punto, pero abrirle la puerta del coche vale un punto, y darle un abrazo vale otro punto. Todo suma igual. Jim no entendía por qué Susan estaba vacía porque él creía que tenía la cuenta llena. Susan quería huir porque no se sentía apreciada y sentía que no tenía derecho a recibir. Y esa es una carencia puramente venusina, no marciana. Ya, pero la forma de solucionarlo... Cuando Susan empieza a decir que no se está volviendo un hombre. Está recordando que como venusina merece amor sin tener que ganárselo mediante el sacrificio infinito. Su sanación no fue volverse marciana, fue recuperar su dignidad de Venus. Al reconectar con su derecho a recibir, su compulsión destructiva de dar se equilibró naturalmente. Pero esa recuperación de la dignidad se ejecuta invariablemente mediante tácticas que pertenecen al otro planeta. Y donde esta paradoja se vuelve absolutamente innegable es en el día a día de la convivencia, la semántica y el lenguaje hablado. ¿El diccionario? Hablemos del diccionario de expresiones marciano-venusinas, que es probablemente el concepto más famoso del libro, y, a mi juicio, la prueba más palpable del agotador trabajo de traducción que Gray nos exige. Pues para mí es la herramienta definitiva de la empatía. Déjame exponer por qué creo que no lo es. Imagina a la mujer en el fondo de su pozo emocional. Su naturaleza le dicta usar superlativos dramáticos para ilustrar la profundidad de su dolor. Frases como «nunca salimos», «nada funciona» o «ya no me escuchas». Lenguaje emocional, ¿sí? Según el diccionario de Gray, el hombre tiene que hacer una gimnasia mental tremenda. No puede reaccionar literalmente a las palabras nunca o nada. Tiene que morderse la lengua, suprimir su instinto de defender su competencia y traducir internamente ese ataque. Traducirlo a lo que ella realmente siente. Exacto. Traducirlo a «me gustaría salir a cenar pronto» o «me siento abrumada hoy». El peso de la relación recae en enmascarar la reacción natural. Pero la mujer también tiene que hacer su parte. Sí, la mujer no se libra. El texto le sugiere utilizar palabras mágicas. Antes de expresar su tristeza, ella debe decir frases como «no es culpa tuya», para no herir el frágil orgullo marciano. Esto es una coreografía hipercalculada. Si tengo que pausar, consultar un diccionario mental y reformular mi respuesta instintiva porque sé que mi naturaleza pura va a herir a mi pareja, estoy reconociendo explícitamente que mi naturaleza por sí sola no es suficiente. Tengo que adaptarla y filtrarla constantemente.
Pues discrepo profundamente en ese matiz, porque lo que tú llamas coreografía hipercalculada es de hecho el clímax de la aceptación del otro. El diccionario parte de una premisa irrefutable, y es que hablan idiomas distintos. Idiomas muy distintos, eso seguro. Cuando el hombre dice «estoy perfectamente» y se retira, su idioma literal parece decir «no me importas». La mujer debe aprender a leer el mensaje marciano subyacente, que es «puedo enfrentar esto solo, confía en mí». Ya, desactivar la alarma. Exacto. El diccionario no es un enmascaramiento táctico para sobrevivir al otro, es la desactivación de nuestras peores defensas. Ilumina el hecho crítico de que detrás del hiperbolismo dramático de ella, o detrás del laconismo casi cortante de él, existe una intención positiva. Hay una buena intención, de acuerdo. Hay amor ahí. Pero se pierde en la traducción literal. Aprender el idioma de tu pareja no es negar tu idioma materno, es la demostración máxima de que aceptas su diferencia inmutable. Ya, pero fíjate en la contradicción inherente en esa postura. Si la naturaleza del otro es tan diferente que sus expresiones de amor suenan a hostilidad en mi idioma materno y mis expresiones de alivio suenan a crítica en el suyo, entonces la convivencia requiere mediación. Es una adaptación evolutiva forzada. ¿O es solo inteligencia emocional? El libro, indirectamente, admite el fenómeno de la inversión de papeles en la sociedad moderna, donde, por presiones del entorno laboral, las mujeres a veces exhiben atributos marcianos y los hombres atributos venusinos. Esto demuestra que estas conductas no son rocas inamovibles, son estrategias de adaptación que adoptamos según la presión del entorno, incluida la presión de mantener viva a la pareja. O demuestra que la evolución nos ha equipado con mecanismos de supervivencia muy específicos. Mecanismos que funcionaban a la perfección cuando estábamos aislados en Marte y en Venus, pero que ahora que convivimos en la Tierra requieren el puente del intelecto. Totalmente. Un puente necesario. Y creo que esto nos lleva a un punto donde podemos empezar a sintetizar hacia dónde nos lleva todo este análisis. A lo largo de esta discusión mantengo que el poder transformador, la brillantez de Gray, reside en eximir a hombres y mujeres de la culpa tóxica que generan sus malentendidos. La culpa de pensar que el otro lo hace a propósito. Exactamente. Al comprender por qué el marciano huye a la cueva y por qué la venusina necesita bajar al pozo de la ola, las parejas dejan de luchar una batalla perdida. Encuentran una paz enorme al aceptar que su sistema de valores, sus respuestas al estrés y sus formas de puntuar el afecto son fundamentalmente distintos. Al otro, solo entenderlo. Bueno, y mi síntesis recogería que, si bien es indudable que ese marco conceptual quita una enorme carga de culpa, al principio, la letra pequeña del texto demuestra algo distinto. A ver. Mantener la relación a flote, utilizando estas reglas, exige un rigor, una disciplina y una vigilancia casi antinaturales. El éxito a largo plazo, según los casos clínicos que Gray expone, no proviene de sentarse a observar cómo se manifiestan nuestros instintos planetarios. Requiere acción, sí. Previene del esfuerzo constante de los hombres por aprender la escucha activa y reprimir el instinto de arreglar las cosas, y del esfuerzo de las mujeres por cultivar la autonomía, tolerar el aislamiento de la pareja y establecer límites firmes. Es un trabajo incesante de remar en contra de la fuerza de gravedad de nuestros propios instintos. Pues creo que, independientemente de la orilla, desde la que miremos el texto, hay una convergencia clara entre nosotros hoy. El libro desmantela por completo esa ingenua creencia romántica de que si hay amor todo fluye. Queda meridianamente claro que una relación exitosa exige un trabajo intelectual e intencional constante. Absolutamente. Exige descifrar la mente del otro. El material subraya que el amor es, sobre todo, una práctica. Nos obliga a mirar al espejo y reconocer que nuestras expresiones más automáticas y nuestros impulsos más crudos suelen ser precisamente los más incomprendidos. Y los más dañinos para la persona que más amamos. Eso es. Y eso refleja el inmenso valor de analizar la complejidad del comportamiento humano a través de prismas estructurados como el de Gray Sense. Solo hemos rascado a la superficie de la tensión entre aceptar lo que somos y el arduo esfuerzo de adaptarnos al que amamos. Invitamos a quien nos escucha a sumergirse en las múltiples capas de este material para formar su propia visión sobre dónde radica el equilibrio. Porque, a fin de cuentas, las órbitas de las relaciones humanas jamás tendrán la física limpia, predecible y silenciosa del cielo nocturno.
La fuerza de gravedad entre dos personas siempre será turbulenta, caótica y requerirá un delicado ajuste constante. La pregunta que queda orbitando para reflexionar es, la próxima vez que tu pareja responda de una forma incomprensible frente al estrés, ¿intentarás cambiar su planeta? ¿O te esforzarás en buscar un mejor diccionario?